La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Aquí estamos de regreso en nuestro segmento Hablando con los expertos. ¿Cuántas veces escuchamos decir que la vista es el sentido más importante en el ser humano? Que hay que cuidarla, pero ¿hacemos lo necesario para que nuestros ojos estén en perfectas condiciones o seguimos los lineamientos que nuestros médicos nos recomiendan? Para ello, la doctora Demeter de Marchena, quien es médico oftalmólogo cirujana, además es la editora de la revista científica de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, nos va a hablar de cómo cuidar el sentido de la vista y cuáles son esos defectos más comunes y que tienen solución a lo largo de nuestra vida. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Es la primera vez que vengo al programa y le doy las gracias porque me han dado el privilegio de darle inicio este año a un programa de un alto rating a nivel nacional y en el interior de nuestro país y sobre todo a nivel de las redes sociales. Así es que espero que estas notas, estas pinceladas, por el corto tiempo del que siempre disponemos en televisión, pues sean de utilidad. Vamos a conocer el globo ocular. Cuando hablamos del ojo, doctora, a veces entendemos que esa bolita negra común que todos entendemos es una telita y punto. ¿Qué compone? ¿Cuáles son los elementos que componen nuestro ojo? Bueno, pensando en eso, Gutiérrez, quise traer esta ilustración para que viéramos ese órgano con el cual estamos tan familiarizados y al mismo tiempo no, porque como que la estructura es tan pequeña y tan compleja, tenemos el globo ocular, tenemos los principales músculos para que nuestros amigos televidentes puedan comprendernos y tenemos también algunas partes que podemos ilustrar de una manera más detallada como la córnea, que yo siempre la relaciono con el cristal que tiene el reloj. Ajá. Sí, porque como cubre otra parte que es el iris, nosotros como latinoamericanos siempre o marrón, colores o oscuros, negro, colores oscuros. El anglosajón no, lo tiene o azul o verde. En fin, ese orificio, como tú bien decías, no es una membrana, es precisamente un orificio, como ustedes pueden observar, y detrás de él tenemos algo que hace posible la visión en conjunto con la retina, que es el cristalino. Se llama cristalino por su apariencia transparente. Aunque me avance un poquito, el cristalino es lo que se opaca cuando las personas ya después de 50 años tiene catarata. Cataratas. Precisamente esa es la descripción, así de sencillo. Podemos hacer llegar a los pacientes, a nuestros amigos televidentes, el concepto de que muchas enfermedades no tienen una definición tan compleja, simplemente, en este caso, es cataratas, como que el brillito de ese cristal se va opacando. Totalmente, pierde la opacidad, aunque sea un punto, es una catarata entonces puntiforme, pero ya le avanzaremos luego, Okay, ¿no? más adelante. Entonces, colocamos de nuevo, como ustedes pueden ver, la córnea va adelante, y si giramos un poco el globo ocular, si pueden hacernos un acercamiento, aquí vemos tres capas, vemos tres capas que son de afuera hacia adentro, la esclera, la coroides y finalmente la retina. Entonces aquí, en este punto, este saliente prominente es precisamente el nervio óptico. El nervio óptico conecta directamente con el cerebro. Con el cerebro, Okay. Correcto. Okay. Cuando ya vemos esta parte de las que está compuesta el ojo, hay defectos comunes que son tratados con lentillas y demás, doctora, o con medicamentos. Hablemos de esos defectos que a veces no diagnostican, pero no sabemos en realidad lo que tenemos cuando hablamos de miopía, astigmatismo, hipermetropía. ¿De qué nos está hablando el médico en consulta? Bueno, es una observación importantísima. ¿Por qué? Porque precisamente ese tema, esa patología o enfermedad, o esos defectos refractivos, tienen varios nombres, o defectos visuales, o defectos de lente, como dicen nuestros pacientes, es el motivo, el mayor porcentaje de nuestras consultas. Entonces, para definir los defectos refractivos, que son 4, Por ejemplo, para irnos a contexto con los que nos escuchan, con los que nos ven a través de las redes sociales y este canal, cuando hablamos de miopía, ¿qué es la miopía? Bueno,
Podríamos iniciar diciendo que un defecto visual es simplemente una deficiencia visual, donde el paciente no alcanza la magnitud, la agudeza visual, la calidad de visión que él necesita. Entonces, si hablamos de miopía, tenemos que hablar de que el paciente no ve bien de lejos. Okay. Si hablamos en contraposición de la hipermetropía, el paciente no ve bien de cerca. Okay. ¿Corrigen los lentes esta condición o solamente complementan lo que necesita el individuo cuando la tiene? Simplemente compensa. Okay. Porque si yo le hablara del astigmatismo, por ejemplo, el astigmatismo se traduce a nivel clínico como una borrosidad, sobre todo en los bordes de las figuras que nosotros observamos. Y la presbicia, aunque se manifiesta de manera similar a la hipermetropía, tiene un origen diferente. Okay. Pues vamos a ilustrar, por ejemplo, la miopía y la hipermetropía para que nuestros televidentes puedan tener una idea. Si yo tuviese una pantalla de televisión, un proyector, y yo fuera a proyectar la imagen para que pudiéramos observar la película o el video, imaginémonos que la pantalla donde vamos a proyectar es la retina. Okay. Si esa imagen no se proyectara detrás, ¿tú crees que la podríamos ver? No. No la podríamos ver, ¿verdad que no? Entonces, cuando se proyecta detrás, entonces tenemos la hipermetropía. Si la proyectáramos y la imagen no llegara a la pantalla, al lugar de proyección, entonces tampoco veríamos la imagen, porque no llega, los rayos de luz no retornan, porque no hay una superficie concreta. Es decir, no hay un alcance del ojo para visualizar. Correcto, entonces nosotros no tendríamos la imagen se quedaría proyectada en el aire, ¿no? Entonces esa es la miopía. El ojo miope es un ojo grande, la imagen no llega a la retina. Okay. La proyección de los rayos de luz que se introducen a través de la pupila, que es ese pequeño orificio que está en el centro del iris, como mencionábamos. El puntito blanco que tenemos. Negro, que mencionamos anteriormente, precisamente entonces no llega, si lo visualizamos aquí, entra el rayo de luz, pero no llega a la retina. Okay. ¿Correcto? Que es la comparación o el ejemplo que dimos con relación a la pantalla, que no llega el rayo de luz, no llega la proyección. Y en el caso de la hipermetropía es todo lo contrario, se proyecta detrás de la retina, tampoco lo vemos. Entonces, en conclusión, para una mejor comprensión, los rayos de luz que permiten o que impresionan la retina y que completan el fenómeno de la visión necesitan proyectarse directamente en la retina, que es esta membrana color naranja que vemos acá. Okay. En el caso de una proyección de cine, como intentábamos ejemplificar, se trata de un proyector que debe proyectar la imagen justo en la superficie donde nosotros vamos a observar el video o la película, cual sea. Cuando hablamos de miopía, astigmatismo, hipermetropía, ¿son condiciones heredadas o puede algún fenómeno externo provocarla en el individuo? Generalmente es un factor congénito el que la determina. Ok. ¿Y cuando es congénito, tiene solución o no? Porque Es vemos que se ofrecen cirugías para complementarlas. En todos los casos hay un elemento, un componente congénito. Okay. ¿Qué yo quiero decir con eso? La cirugía refractiva, que es una subespecialidad de la oftalmología, precisamente trata de corregir estos defectos, logrando, a propósito de explicar el funcionamiento de la visión, que esa imagen se proyecte en la retina. Entonces, va a basar su técnica quirúrgica en una adaptación de la córnea. Es un fenómeno físico del todo, desde el inicio hasta el final. Va a proyectar mediante el aplanamiento o el aumento de la curvatura de esta pieza, de esta parte del ojo que es la córnea, y eso va a provocar que cuando los rayos de luz, que es el elemento sine qua non, ¿no?, de la visión, sin luz no hay visión, penetren a través de la pupila y cuando lleguen a la retina se proyecten en la retina. Ok. Entonces, es decir que eso es lo que hace la córnea es el complemento idóneo para que se dé el proceso de la visión en el individuo. No la córnea, la retina es
Para el paso de la luz. básica. Okay. La retina es básica porque la retina está compuesta de tejido nervioso y está en íntima conexión con el nervio óptico. Okay. Por lo tanto, el funcionamiento de la visión sin retina no existe. Doctora, tenemos que ir a un corte comercial. Hablamos en esta primera parte de los defectos visuales. La doctora nos ha explicado magistralmente cuáles son. Y yo quisiera que al regreso hablemos un poquito de esas patologías frecuentes que se ven en consulta. Ustedes no se muevan de ahí, que ya retornamos con más de Hablando con los Expertos. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. Para complementar lo bien que nos sentimos por dentro y por fuera, las doctoras Pamela Stephanie y Mari Disla, al igual que yo, confiamos en las manos expertas de Accesorios by Glenis T. Piezas personalizadas y adecuadas a cada estilo. Llama al 809-445-1183 o síguelos en Twitter, @DelgadoGlenisD. Amigos, continuamos hablando con la doctora Demetre de Marchena, a la cual desde hoy yo comprometo que ella va a tener que venir a muchos programas durante este año para desarrollar cada una de esas afecciones que hemos mencionado de forma detallada. Doctora, antes de ir al corte, yo le decía que vamos a hablar un poco de las patologías, esas patologías que son un problema ya de salud mundial, como la catarata, glaucoma, retinopatía diabética. Otras menos drásticas como son el pterigium, la conjuntivitis y el chalazion, ¿cómo se llama? El ojo vago, el comúnmente llamado como ojo vago, ambliopía. La ambliopía. Díganos un poquito de estas condiciones que ya son patológicas en la condición de la vista. Bueno, vamos a empezar en orden de menor importancia a mayor importancia, mayor trascendencia. Hay tres que me gustaría que no dejáramos de mencionar, que no son tan relevantes en cuanto a importancia, porque tienen un fácil tratamiento, el paciente tiene una fácil recuperación, pero sí son muy frecuentes en nuestra consulta. Por ejemplo, la conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación de esta membrana la conjuntiva, que nosotros podemos ver. Déjame ver cómo te lo puedo, creo que con la ilustración podemos, fíjense, esta parte blanca que es la esclera del ojo, tiene una membrana que la recubre como un forro, que es la conjuntiva. Entonces, cuando se inflama, itis en medicina significa inflamación. Así como decimos bronquitis, amigdalitis, en este caso nos estamos refiriendo al ojo y a la conjuntiva, necesariamente tenemos que decir conjuntivitis. Entonces, conjuntivitis, tenemos conjuntivitis infecciosa, viral. Las más frecuentes, para resumir, son la infecciosa y la alérgica. Muy constante la alérgica por su reiterada aparición, por su frecuencia, porque como el paciente tiene una predisposición alérgica, cada vez que el paciente hace una crisis alérgica, cuando la manifiesta a nivel ocular, reaparece la afección. Entonces el paciente se desespera y hay que explicarle que esto simplemente tiene tratamiento durante las crisis, pero que no tiene una curación definitiva, a diferencia de la bacteriana o infecciosa, que es la que comúnmente conocemos con el nombre de ceguera, que es la infectocontagiosa, la que se pega, como dice que de niños poníamos los paciente, ojos con los amiguitos para que se nos contagiara la conjuntivitis. Sí, hacíamos esa travesura. Sí. El orzuelo y el chalazion se parecen, son obstrucciones, inflamaciones. En el caso del chalazion, las afecciones de las glándulas de meibomio son glándulas de tipo ¿Y el chalacio es como el obsuelo? No, los suelos son las afecciones de la glándula de Moll. Usted dice que se parecen las dos. Se parecen porque tienen una apariencia externa similar. Es decir, que se pueden confundir. Se pueden confundir y muchas veces se confunden. Entonces, lo importante de esta patología es que el paciente sepa que puede reiterar, puede repetir, reaparecer,
porque sencillamente anatómicamente las glándulas están allí. Entonces, doctora, es un engaño. Siempre que dicen que si me sale un obsuelo fue que le negué algo Sí, de son comer mitos, a una son señora mitos, embarazada, no es Ese es otro verdad. tema interesantísimo Sí. que podríamos tratar en otro programa sobre los mitos en Sí. medicina, en el área oftalmológica, porque cada especialidad tiene sus Hay mitos. muchas, sí, hay Sus muchas. mitos. Entonces, en otro orden, hay otras patologías. Bueno, déjame mencionar el pterygium para que no se me El escape. pterygium es la uña. El pterygium lo que es la llamamos famosa uña. Que hay personas que dicen que es porque se rascó o que eso no hay problema y se ponen 1000 remedios que son mitos caseros. Por favor, doctora. Vamos a aclarar a nuestros televidentes que se denomina uña porque tiene una forma puntiaguda. Sí. Entonces, fue una similitud, una semejanza y empezaron a llamarla así, se ha hecho popular. Regularmente aparece en una persona que tiene inflamaciones de la conjuntiva frecuente. Entonces, a veces se combinan estas patologías, por ejemplo, el párpado también se inflama, que sería la blefaritis. Estoy tratando de ser abarcante, ¿no? El párpado se inflama y entonces tenemos la blefaritis. A veces tenemos blefaroconjuntivitis por una causa infecciosa. Okay. Pero lo que queremos que quede claro es que conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva, que blefaritis es una inflamación del párpado, que cuál es la causa, ya tendríamos que hacer las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico. Que tengo una uña, bueno, regularmente es un paciente que hace conjuntivitis alérgicas frecuentes, el ojo se pone muy rojo. Las personas que más frecuentemente padecen estas cosas son personas que están expuestas al medio exterior, un profesor de gimnasia, un motoconchista, una persona que trabaja en el campo. Las personas que trabajan en herrería son muy Herrería, frecuentes. buena, excelente puntualización. Herrería, también soldadura, que ahí tenemos las quemaduras de la córnea, de la soldadura, eso es una emergencia en oftalmología. Tenemos las heridas, que también son emergencias en oftalmología. Sí. Ahí vamos quizás después hablar a nuestros pacientes. Sí, para recoger un poquito. Por ejemplo, hablaba ahorita de la conjuntivitis, Sí. que dice que la que es alérgica se trata pero no se cura. Es decir, que el paciente puede repetirla. Vamos a puntualizar un poquito con eso, doctora. Porque, la automedicación sí, con no, una conjuntivitis maltratada, ¿qué consecuencia puede tener con otras patologías que pueda degenerar? Toda patología, o sea, toda enfermedad que no sea adecuadamente tratada, entiéndase que tenga el tratamiento incorrecto o que el paciente no complete el tratamiento, porque nuestra cultura es, en nuestro folclore, en nuestro ámbito natural, el paciente desde que se mejora los primeros días, Suelta los medicamentos. Suspende automáticamente el tratamiento y dice que a él le hizo el tratamiento un efecto mucho más rápido y que ya él está bien. Entonces, las cepas microbianas, las bacterias, esos microorganismos que producen esas infecciones, hacen resistencia a ese tratamiento que no se aplicó de manera completa. Okay. Usted no exterminó el microorganismo que está produciendo la infección. Ahora bien, es bueno dejar claro que en el caso de la conjuntivitis alérgica no se sana, no se cura, porque usted tiene una predisposición congénita y el medicamento no transforma su genética. Usted sigue siendo el mismo paciente alérgico. Cuando yo hago una cirugía para corregir una miopía, anatómicamente el ojo sigue siendo un ojo miope. Sí. Aunque yo haga unas transformaciones según la técnica a nivel de córnea que permita que el paciente vea la imagen correctamente. Okay. Entonces, para cerrar ya con la parte preventiva, doctora, ¿cuál debe ser el ABC de nuestro cuidado de los ojos? ¿Qué hacer para que nuestra vista esté en óptimas condiciones, aún tengamos defectos visuales, pero que sí lo cuidemos? Bueno, me gustaría, aunque la pregunta ya está planteada, recordarles que la catarata es la opacidad del lente natural, el cristalino en el ojo, y que el estrabismo es una desviación, los famosos viscos, y que el paciente debe ser tratado antes de los 7 años. Se me olvidó algo, doctora, la presbicia, que después de los 40 todos tenemos... Bueno, retrocediendo en el tema, la presbicia es un defecto visual que, como yo les dije al inicio,
se manifiesta de una manera similar a la hipermetropía. El paciente no ve bien, entonces usted ve al paciente a distancia ahí, que automáticamente ya usted sabe que cualquier persona que esté haciendo eso, aunque le diga que no tiene 40 años, difícilmente, o 38 por lo menos. Mira, eso es una parte de calendario para saber qué edad tiene el paciente. O sea, si usted es una persona observadora, que digo televidente, ya usted sabe que eso ocurre. Aunque esa persona le diga, por favor, sé sincero conmigo. En cuanto a la ambliopía, que también la mencionaba, quise unirla con la definición de estrabismo, que dijimos que era una desviación. El ojo vago y el estrabismo están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un defecto visual y yo no veo bien, yo voy al médico, se me está desviando un ojo, el médico me dice, bueno, mira, te hemos hecho una evaluación, resulta que esa desviación de tu ojo se debe a que tú no veías bien, no habías recibido ningún tratamiento, pero ese tratamiento debe ser antes de los 7 años. ¿Y por qué? Porque por debajo de los 7 años es que se corrige esos defectos de visión. Si ya usted es una persona adulta, a esa persona se le advierte y si quiere hacerse una cirugía correctiva, se la puede hacer, pero sabe que ese ojo, tarde o temprano, puede volver a tener una desviación o igual o de mayor magnitud. Okay. Ahora bien, la ambliopía. Cuando yo hago la evaluación, tengo mi paciente estrábico, lo voy a operar, yo tengo que investigar cuál es el funcionamiento de ese ojo. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el defecto, menos probabilidades tiene ese paciente de que cuando yo lo opere esa cirugía sea exitosa. ¿Y por qué? Porque yo tengo que lograr restaurar una buena visión, la mejor posible en ese paciente. Entonces, muchas veces el ojo que está desviado es un ojo ambliope. ¿Qué es un ojo ambliope? Un ojo vago, un ojo que necesita una corrección, que necesitaba un tratamiento, no lo obtuvo, entonces ya él tiene una mejoría limitada de la visión. Entonces ahí tratamos eso, tratamos de que el paciente tenga la mejor visión y entonces si el paciente califica, entonces le operamos. Y finalmente el glaucoma. El glaucoma es un daño del nervio óptico. ¿Recuerdan el nervio óptico? Este es el daño. Que las fibras nerviosas se van deteriorando. ¿Es irreversible? Es irreversible, no tiene curación y el mejor tratamiento para el glaucoma es el diagnóstico temprano. Okay. Que, ¿cómo se traduce? ¿Cómo dice el paciente? ¿Cómo tiene una idea de que uno pudiera tener glaucoma? Bueno, si usted está manejando y a usted lo chocaron de lado y usted no vio el carro que venía, probablemente usted tenga glaucoma. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque se reduce lo que se llama el campo visual o el campo lateral, que es el que precisamente utilizamos con nuestros espejos laterales. Okay. Entonces el paciente, por un asunto de seguros médicos y demás, acude al médico y finalmente entonces se hace el diagnóstico, pero se hace un diagnóstico fortuito porque el paciente ha acudido por ese imprevisto, ¿no?, que se le presentó. Medidas generales, el paciente debe acudir al oftalmólogo. ¿Cuántas veces al año? Desde que el niño nace. Okay. Si usted es una persona que no tiene absolutamente ningún defecto, usted no tiene un defecto visual, o sea, un defecto de lentes, usted no tiene ninguna malformación, usted puede acudir por lo menos 1 vez o 2 veces al año. Advertencia con el uso de las lentillas y del uso de los lentes. ¿Y los lentes de contactos? Usted no tiene que cambiar un lente cada 6 meses. Si usted es una paciente que tiene presbicia y obviamente cada 5 años o cada 3 años usted tiene que cambiar su lente, usted va donde su oftalmólogo. Oigan bien como yo dije, cada 3 o cada 5 años. Entonces, cuando le dicen en la óptica que cada 6 meses es un asunto meramente comercial, doctora. Meramente comercial, lamentablemente. Wow. Lamentablemente. Aunque nosotros como oftalmólogos estamos facultados para tener o atender una óptica, tenemos que tener un criterio clínico, un criterio ético. Y yo creo que ya es hora de que por los medios de comunicación estas cosas se aclaren. Otra puntualización es, con los niños, mucho cuidado con los objetos cortantes, los objetos punzantes, porque el niño de manera inocente puede agredir a otro pequeño o puede ocasionarse, autolesionarse. Okay. Si usted ya sufrió como adulto una lesión, por favor, vaya a una emergencia, no subestime el problema. Si recibió un golpe, tampoco lo subestime, porque puede producirse un desprendimiento de la retina, como hablábamos al principio, y esa retina
desprendida si no tiene una atención, no se realiza una cirugía temprana, rápida. Usted puede, o sea, puede ser la diferencia entre ver y no ver. Okay. Es decir, la emergencia, rápidamente, ante cualquier emergencia, por simple que nos parezca, acudir a una sala Porque de emergencia de un hospital o clínica. Usted no sabe las repercusiones, sobre todo cuando usted no ve el ojo herido, usted no sabe qué ha pasado allá adentro. Y finalmente, no se automedique, cuidado con los medicamentos. Sí, ni ningún limón dulce, ni ningún agrio de nada de cereza miel de dentro de su abeja, ojo, por porque favor. por inocuos que parezcan algunas sustancias, con los altos beneficios de la miel de abeja, de la sábila, del ajo y demás, tenemos que tener en cuenta que estamos aplicando ese medicamento o esa sustancia en un órgano especial. No es lo mismo que yo utilice, imaginémonos que sí, que hipotéticamente yo utilice la miel de abeja en el ojo. No es lo mismo utilizarla, y de esto la licenciada Pamela te podría decirnos mucho, esto que yo lo utilice en el ojo que en la piel. Imposible. O que yo lo utilizara en la boca. ¿Qué diría la doctora Disla? No, y además si una persona diabética, azúcar o miel de abeja dentro del ojo, ¿qué consecuencia negativa puede si tener? usted es paciente diabético, qué bueno que me lo recordó, licenciada. Si usted es paciente diabético, por favor, no se descuide con atenderse en el oftalmólogo, con acudir al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene diabetes o el paciente hipertenso tiene daños a nivel de la retina, sobre todo la diabetes. Okay. Como usted señalaba al principio, estadísticamente se ha comprobado que la retinopatía diabética, la catarata y el glaucoma son las mayores causas de ceguera a nivel mundial. Y nuestros altos organismos de salud están dedicando programas de atención, de emergencia, de subsidio a las poblaciones que están más afectadas en este sentido. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas comprometida a venir a detallar cada una de estas afecciones más adelante. Y a ustedes, solo me resta decirle, después de todo lo que la doctora Demeter ha dicho, ojo con la vista, ojo visor, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad para los más importantes en su vida, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima semana.